sobre todo esto. Sé fiel a ti mismo. Esta regla de oro procede de Polonio, el escudero de Hamlet. Para nuestro propósito, el caso viene como anillo al dedo, pues precisamente Polonio, por ser fiel a sí mismo, consigue al fin que Hamlet le atraviese como una rata en su escondite detrás de un biombo. Al parecer, en el estado de Dinamarca todavía no estaba en vigor la regla de oro de que quien escucha, su mal oye. Quizás alguien objete que en este caso la empresa de amargarse la vida se llevó demasiado lejos. Pero, por supuesto, tenemos que conceder a Shakespeare alguna libertad poética. Ello no desvirtúa el principio. Seguramente nadie pondrá en duda que se puede vivir en conflicto con el medio ambiente y particularmente con el prójimo. También es de todos conocido, pero mucho más difícil de comprender y por lo mismo de perfeccionar, que uno pueda generar la desdicha en el retiro total de su propia cabeza. Es fácil que uno reproche falta de cariño a su consorte, que suponga malas intenciones en el jefe y que haga al tiempo atmosférico responsable de un constipado, pero ¿llegaremos a conseguir convertirnos en nuestros propios contrarios de la lucha diaria? Las puertas de acceso a la vida desdichada llevan unas indicaciones áureas. Formularon estas indicaciones el sentido común, sin duda, el alma sana del pueblo hasta el instinto por lo que acaece en lo profundo. Pero, al fin y al cabo, el nombre que se dé a esta habilidad admirable es muy secundario. Se trata fundamentalmente de la convicción de que no hay más que una sola opinión correcta, la propia. Una vez que se ha llegado a esta convicción, muy pronto se tiene que comprobar que el mundo va de mal en peor. En este punto se distinguen los profesionales de los aficionados. Estos últimos llegan a lograr encogerse de hombros y resignarse. En cambio, el que es fiel a sí mismo y a sus principios áureos, no está dispuesto a ningún compromiso barato. Puesto a escoger entre ser y deber, disyuntiva importante que ya se trata en los Upanishads, se decide sin titubeos por lo que el mundo debe ser y rechaza lo que es. Como capitán de navío de su vida, que hasta las ratas ya han abandonado, navega imperturbable hacia la noche borrascosa. Bien mirado, es una lástima que en su repertorio falte seguramente un principio áureo de los antiguos romanos. Ducunt fata voyentem, nolentem tragunt, el destino conduce al dócil, arrastra al desazonado. Está desazonado, y por cierto de un modo muy especial. Esto es, en él la desazón, en resumidas cuentas, se ha vuelto su objetivo absoluto. En el esfuerzo por permanecer fiel a sí mismo, se convierte en un espíritu de contradicción. No contra, decir ya sería traicionarse. El simple hecho de que los otros le sugieran algo, ya es motivo para que él lo rechace, incluso cuando, mirando objetivamente, aceptarlo sería de su propio interés. Como se sabe, dice un aforismo notable que la madurez es la capacidad de hacer lo que está bien, aun cuando los padres lo recomiendan. Pero el genio auténtico da un paso más, y, con una consecuencia heroica, hasta rechaza lo que a él mismo parece ser la mejor elección, esto es, rechaza las recomendaciones que se hace a sí mismo. Así, el pez no solo se muerde la cola, sino que se devora del todo. El resultado, en fin, es un estado de desdicha que no tiene rival. Naturalmente, a mis lectores menos dotados solo puedo proponer este estado como ideal sublime, pero inalcanzable para ellos. 4 ejercicios con el pasado. Según dicen, el tiempo sana las heridas y los sufrimientos. Puede que sea cierto, pero no importa que nos alarmemos. Pues es perfectamente posible escudarse contra esta influencia del tiempo y convertir el pasado en una fuente de amarguras. Al menos 4 mecanismos ya conocidos de antiguo están a nuestra disposición. 1. La sublimación del pasado con alguna habilidad. Hasta el principiante puede también conseguir ver el pasado a través de un filtro que solo deje pasar con luz transfigurada lo bueno y bello. Solo cuando este truco no funciona, se recuerdan con realismo vigoroso los años de la pubertad, ni hablar que también los de la niñez, como época de inseguridad, de dolor universal y de angustia de futuro, y no se echa de menos ni uno solo de sus días. En cambio, el aspirante a la vida amarga que esté más dotado, no tendrá seguramente mayor dificultad en ver su juventud como edad de oro perdida para siempre y en constituirse de este modo una reserva inagotable de aflicción. Naturalmente, la edad de oro de la juventud no es más que un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el dolor intenso por la rotura de una relación amorosa. Resista usted a lo que le insinúen su razón, su memoria y sus amigos bien intencionados que quieren meterle en su cabeza que dicha relación ya hacía tiempo que estaba quebrada sin remedio, y que usted mismo se preguntaba con frecuencia a regañadientes cómo lo haría para salirse de aquel infierno. Simplemente, no les dé crédito a los que le dicen que la separación es con mucho un mal menor. Convénzase más bien por enésima vez de que un nuevo arreglo serio y sincero constituiría esta vez el éxito ideal. Sin duda, no lo será. Déjese guiar, además, por la siguiente reflexión eminentemente lógica. Si la pérdida del ser querido es tan infernalmente dolorosa, ¿qué delicia celestial no será el nuevo encuentro? Apártese de todos sus amigos, quédese en casa junto al teléfono, a fin de que, si sonara su hora afortunada, esté usted disponible de inmediato y del todo. En caso de que la espera se le haga larga en exceso, entonces la experiencia humana de tiempos inmemoriales aconseja trabar una nueva amistad que sea idéntica a la anterior en todos sus detalles, por distinta que ésta al principio le parezca.
2. La mujer de Lot. Otra ventaja de aferrarse al pasado está en que no deja tiempo de ocuparse del presente. Si esto se hiciese, podría suceder muy bien que uno, por pura casualidad, en un viraje de 90 o hasta 180 grados de su ángulo visual, tuviese que comprobar que el presente no solo le ofrece contrariedades suplementarias, sino también alguna que otra contrariedad. No hablemos de muchas novedades que podrían hacer tambalear nuestro pesimismo adoptado una vez para siempre. En este punto, contemplamos con admiración a nuestra maestra ejemplar de la Biblia, la mujer de Lot. Usted lo recuerda, ¿verdad? El ángel dijo a Lot y a su familia: escapa, por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en toda la llanura, pero su mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal. General 19, 17, 26. Rusos y americanos. ¿Acaso usted se haya preguntado, pero quién iba a comportarse de un modo tan absurdo como en el ejemplo del hombre que perdió la llave? Sabe perfectamente, y hasta lo dice al policía, que lo que busca no está en el lugar donde busca. De acuerdo que sea más difícil buscar en la oscuridad del pasado que hallar bajo la bombilla encendida del presente, pero, fuera de esto, el chiste no dice gran cosa. Muy bien lo ha dicho usted, y ahora dígame, ¿por qué cree usted que en el chiste se dice que el hombre está borracho? Simplemente, porque el chiste, para meter el intríngulis del asunto, tiene que valerse de este pretexto fútil, para hacer más verosímil que en el hombre algo no funcione bien, que sepa y no sepa. Reflexionemos sobre este algo. Fue la antropóloga Margaret Mead quien propuso la pregunta capciosa sobre cuál es la diferencia entre un ruso y un americano. El americano, decía ella, tiende a fingir dolor de cabeza para disculparse de una obligación social molesta sin llamar la atención. El ruso, en cambio, necesita tener realmente dolor de cabeza. Aquí, uno no puede más que repetir, ex oriente lux, pues usted concederá que la solución rusa es incomparablemente mejor y más elegante. Es verdad que el americano consigue lo que se propone, pero sabe que hace trampa. El ruso se queda en armonía con su conciencia. Tiene la capacidad de producir los motivos de disculpa que necesita sin saber cómo lo hace, y por lo mismo, sin ser responsable de ello. Por decirlo así, su mano derecha no sabe qué hace la izquierda. En este terreno parece que cada generación produce sus especialistas eminentes. En general, estos no salen de su anonimato, pero alguna vez que otra trascienden al conocimiento público. Así, por ejemplo, el menos dotado puede admirar en nuestros días dos ejemplares cuyo talento vamos a esbozar brevemente. El primero se trata de un tal Bobby Joe que, según United Press del 29 de abril de 1975, está actualmente cumpliendo una condena de 20 años de prisión por secuestro y asesinato del vicecónsul americano en Hermosillo, México. Cuando los jueces, antes de leer la sentencia, le preguntaron si tenía algo que decir en defensa propia, respondió: "There is nothing more I could say. I got involved in something irrealizable". Este distanciamiento elegante del hecho difícilmente puede traducirse. Una versión pasadera de la primera frase podría decir: no tengo nada que añadir. La segunda frase ya no es tan simple. I got involved puede tener un sentido intencionado o no intencionado, tanto puede significar me vi envuelto en ello, como me metí en ello. Pero en uno y otro caso, el busilis está en que el verbo que sigue se use en presente, y realice, esto es, algo que, ahora, sé que estaba mal. Con otras palabras, cuando llevó a cabo el crimen, no tenía ideas claras sobre el asunto. Puede que todo esto no parezca especialmente digno de mención. El asunto se vuelve interesante cuando seguimos leyendo y nos enteramos de que Casey en 1962 desertó del ejército de los EE.URU. Secuestró un avión y se dirigió a Cuba. Por este motivo, cuando regresó, fue condenado a 2 años de cárcel, a pesar de su afirmación de haberlo hecho por encargo de la CIA. En 1970 se las arregló para estar entre un grupo de rehenes que unos guerrilleros palestinos tenían confinados en Amán, y, para asombro de todos, en 1973 surgió de un grupo de presos americanos puestos en libertad por los vietnamitas. El otro caso se refiere a Mike Marin. Este Mike no es tan aventurero como Bobby, pero consigue meterse en líos con más frecuencia. Según la reseña de un periódico del 28 de julio de 1977, 10, hasta aquel momento había sido atracado 83 veces y 4 veces le habían robado el coche. Mike Marin no es propietario de una joyería ni cartero distribuidor de giros postales. Sus agresores fueron jóvenes adolescentes, hombres maduros y algunas mujeres. Él mismo no tiene la más mínima idea de cómo pudo producirse todo esto. La policía tampoco sabe explicarlo mejor, si no es que Mike Marin en el momento inoportuno se encuentra en el lugar inoportuno. Usted pensará, interesante, pero todavía no sabemos cómo se consigue esto. Tenga usted, por favor, un momento de paciencia. Los guisantes en la mano. Naturalmente, este conocimiento de unos mundos superiores no es tan sencillo y no hay que excluir la posibilidad de fallos. El más fatal de todos constituye el quid de la historia que sigue. En su lecho de muerte, una mujer joven hace jurar al marido que no se comprometerá con ninguna otra mujer.
Si faltas a tu promesa, vendré en espíritu y no te dejaré vivir tranquilo. El marido, al principio, mantiene su palabra, pero, al cabo de unos meses, conoce a otra mujer y se enamora de ella. Muy pronto empieza a aparecérsele un espíritu cada noche que le acusa de haber faltado a su juramento. Para el hombre no hay duda de que se trata de un espíritu, pues el fantasma nocturno no solo está informado de todo lo que pasa cada día entre él y su nueva amiga, sino que también conoce exactamente sus pensamientos, esperanzas y sentimientos. Como la situación se le hace insoportable, el hombre decide ir a pedir consejo a un maestro de Zen. Vuestra primera mujer se ha convertido en espíritu y sabe todo lo que vos hacéis, le declara el maestro. Todo lo que vos hacéis o decís, todo lo que dais a vuestra prometida, él lo sabe. Tiene que ser un espíritu muy sabio. En verdad, tendríais que admiraros de un tal espíritu. Cuando se os aparezca de nuevo, haced un trato con él. Decidle que sabe tanto que vos no le podéis ocultar nada y que vais a romper vuestro compromiso. Si puede contestaros a una sola pregunta, ¿qué pregunta he de hacerle? Dice el hombre. El maestro responde, tomad un buen puñado de guisantes y preguntadle por el número exacto de guisantes que tenéis en la mano. Si no os sabe responder, sabréis que el espíritu no es más que un producto de vuestra imaginación y ya no os molestará más. Cuando a la noche siguiente apareció el espíritu de la mujer, el hombre lo aduló diciéndole que lo sabía todo. Efectivamente, respondió el espíritu, y sé que hoy has ido a ver al maestro Zen. Y ya que sabes tanto, prosiguió el hombre, dime cuántos guisantes tengo en la mano. Y ya no hubo espíritu alguno para responder a esta pregunta. 18. Vea usted, me refería precisamente a esta especie de cortocircuito, cuando antes advertía que un problema como este ha de ser cultivado y seguido de un modo puramente reflexivo y que toda comprobación de la realidad sería contraproducente para el éxito de la empresa. Si usted llegara al extremo de que su desesperación e insomnio hacen que vaya a ver al equivalente moderno de un maestro de Zen, acuda usted entonces al menos a uno que no tenga ninguna estima por soluciones de este tipo. Consulte usted más bien a un descendiente de la mujer de Lot, que le hará practicar el ejercicio número 2, con el pasado, v. Pac. 33, conduciéndole a la búsqueda, prácticamente inacabable, de los fundamentos del problema a base de las experiencias que usted hizo en su más tierna infancia. El hombre que espantaba elefantes. En los últimos capítulos se ha tratado la manera de desarrollar la capacidad de hacer que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Ahora vamos a tratar exactamente de lo contrario. No de la creación de un problema, sino de cómo evitarlo, a fin de que perdure. El modelo típico de este menester se expresa en la historia del hombre que daba una palmada cada 10 segundos. Uno le pregunta por el motivo de tan extraño proceder. El hombre responde, para espantar los elefantes. Elefantes. Pero si aquí no hay ninguno, replica. Y pues, ve usted. La moraleja de la historia es que rechazar o eludir una situación peligrosa de buenas a primeras parece ser la solución más razonable, pero, por otra parte, también garantiza la permanencia del problema. Aquí está su interés para nuestro propósito. Otro ejemplo para que se vea más claro. Si por medio de una plancha metálica en el suelo del establo se aplica un electroshock a un casco de un caballo e inmediatamente antes se hace sonar una señal acústica, el caballo va a levantar la pata para evitar la descarga. Una vez establecida la asociación entre señal acústica y shock, el shock ya no es necesario. Basta la señal acústica para que el caballo levante la pata. Y cada uno de estos actos de evitación refuerza en el animal, podemos suponer, la convicción de que de este modo ha contribuido eficazmente a evitar un peligro doloroso. Lo que no sabe el caballo, y de seguir comportándose así no lo sabrá nunca, es que ya hace tiempo que no hay peligro alguno. Como usted ve, no se trata aquí de una superstición vulgar. Es notorio que uno no pueda fiarse de los actos supersticiosos. En cambio, la eficacia de la evitación merece toda la confianza del aspirante a la vida desdichada. Hay que añadir que la aplicación de la técnica es mucho más simple de lo que puede parecer a primera vista. Se trata esencialmente de perseverar de un modo consecuente en el sentido común de los hombres. ¿Qué cosa podría ser más razonable? Nadie pondrá en duda que una gran porción de lo que hacemos cada día tiene un elemento de peligro. ¿A cuánto peligro puede uno arriesgarse? Razonablemente al mínimo o mejor a ninguno. Incluso los más audaces considerarán temerario al boxeador o al que se lanza al espacio con unas alas delta. ¿Y conducir? Piense cuántas personas mueren cada día o se quedan inválidas en accidentes de circulación. Pero ir a pie también tiene muchos peligros, que pronto descubre la mirada indagadora de la razón. Carteristas, gases de los tubos de escape, casas que se derrumban, tiroteos entre atracadores de bancos y la policía, partículas incandescentes de las ondas espaciales americanas o soviéticas, la lista no tiene fin, y solo un loco puede exponerse alegremente a estos peligros. Entonces lo mejor es quedarse en casa. Pero la seguridad de la casa no es más que relativa. Escaleras, contingencias del cuarto de baño, estado resbaladizo del suelo o pliegues de las alfombras, o simplemente, cuchillo, tenedor, tijeras y luz, y no hablemos de gas, agua caliente y electricidad. La única conclusión razonable parece ser que más valdría no levantarse de la cama por la mañana.
Pero ¿qué protección ofrece la cama contra un terremoto? ¿Y si por estar acostado le vienen a uno úlceras de encentamiento, de cuptus? Cierto que exagero. Solo muy pocos entre los más aventajados consiguen llegar a ser tan razonables que comprenden todos los peligros imaginables y empiezan a evitarlos, incluyendo contaminación del aire, corrupción del agua, colesterina, triglicerida, sustancias carcinógenas en los alimentos y otros muchos peligros y toxinas. El hombre medio no logra en general abrir su razón a esta mirada exhaustiva del mundo, evitando cada uno de los peligros y convirtiéndose de este modo en beneficiario al 100% del seguro social. Nosotros, los menos dotados, tenemos que conformarnos con un éxito parcial que, no obstante, ya es algo. Ello consiste en la aplicación concentrada del sentido común a un problema parcial. Uno puede lesionarse con los cuchillos, por tanto hay que evitarlos. Los pomos de las puertas están realmente cubiertos de bacterias. Quién sabe, si a la mitad del concierto sinfónico no se sentirá la necesidad urgente de ir al lavabo, o si al asegurarse de haber cerrado bien la puerta de casa no la habrá dejado abierta por equivocación. Para esto, el hombre razonable evita los cuchillos, abre las puertas con el codo, no va al concierto y se cerciora 5 veces de haber cerrado realmente la puerta. De todos modos, la condición es que poco a poco uno no se acostumbre y no pierda de vista el problema. La historia que sigue enseña cómo puede evitarse esto. Una solterona vive a la orilla de un río y se queja a la policía de que unos jovenzuelos se bañan desnudos delante de su casa. El inspector manda a un subalterno que diga a los chicos que no se bañen delante de la casa, sino río arriba donde ya no hay casas. Al cabo de unos días, la dama llama de nuevo por teléfono. Los jóvenes nadan todavía al alcance de la vista. El policía vuelve y los manda más arriba. Unos días después, la señora indignada acude otra vez al inspector y se queja. Desde la ventana del desván todavía puedo verlos con unos prismáticos. Uno puede preguntarse, ¿qué hará la dama cuando finalmente ya no pueda ver a los chicos desde su casa? Tal vez dará un paseo río arriba, o tal vez le baste la seguridad de que en alguna parte hay quien se baña desnudo. Lo cierto es que seguirá dando vueltas a la idea. Y lo más importante en una idea fija es que es capaz de crear su propia realidad. Este fenómeno será de nuestra ocupación próxima. Si me amases de veras, comerías ajo de buen agrado. L'enfer, que es les autres, el infierno lo son los otros. Estas son las palabras del acto final de la obra de teatro de Sartre, a puerta cerrada. Si usted, querido lector, tiene la impresión de que hasta ahora no se ha tocado ni de soslayo este tema, de que hasta ahora principalmente nos hemos ocupado de la desdicha, por decirlo así, por cuenta propia, tiene usted propiamente razón. Es hora de que nos fijemos en el infierno barroco de las relaciones entre los hombres. Intentemos abordar el tema con un cierto rigor metódico. Ya hace 70 años que Bertrand Russell apuntó que las afirmaciones sobre objetos tenían que distinguirse cuidadosamente de las afirmaciones sobre relaciones. Esta manzana es roja es una afirmación sobre una propiedad de esta manzana. Esta manzana es mayor que aquella es una afirmación que se refiere a la relación entre dos manzanas y por lo tanto no tiene que ver únicamente con una o con la otra. La propiedad de ser mayor no es una propiedad de ninguna de las dos manzanas, y sería absurdo atribuirla a una de las dos. Más tarde, el antropólogo e investigador de la comunicación, Gregory Bateson, aprovechó esta distinción importante y la desarrolló más. Comprobó que toda comunicación contiene siempre los dos tipos de afirmaciones, esto es, tiene un plano objetivo y otro de relación. De este modo, este científico nos ayuda a comprender mejor el camino más rápido de llegar a tener problemas con un compañero, el que sea, pero cuanto más propio mejor. Supongamos que una mujer pregunta a su marido, ¿este caldo está hecho según una receta que no había probado nunca? ¿Te gusta? Si le gusta, puede responder simplemente sí, y ella se alegrará. Pero si no le gusta, y además no le importa causar un desengaño a su mujer, puede responder simplemente no. Pero la situación, estadísticamente más frecuente, es problemática cuando encuentra la sopa horrible, pero no quiere desilusionar a su mujer. En el mencionado plano objetivo, es decir, el que se refiere al objeto sopa, la respuesta tendría que ser no. En el plano de relación tendría que responder sí, pues no quiere ofenderla. Su respuesta no puede ser sí y no. Así que intentará alguna forma de salir de apuros, diciendo, por ejemplo, tiene un gusto interesante, con la esperanza de que su mujer entienda correctamente lo que quiere decir. Las probabilidades son escasas. Más bien se recomienda seguir el ejemplo de un marido conocido mío que al regresar del viaje de novios, para el primer desayuno en su nuevo hogar, encontró que su mujer había puesto sobre la mesa una caja de las grandes de cornflakes, suponiendo con la mejor intención, en el plano de relación, pero erróneamente, en el plano objetivo, que a él le encantaría comerlo. Él no quiso disgustarla y se propuso tragar el producto en nombre de Dios y al terminar la caja pedir a su mujer que no comprara más. Pero, como esposa eficiente, antes de que la primera caja estuviese vacía, ella ya tenía la segunda a punto. Hoy, 16 años más tarde, él ya ha perdido la esperanza de poder decir a su mujer con los debidos mira, mientras que odia los cornflakes. Es fácil imaginarse cómo reaccionaría ella.
En este sentido hay lenguas que se prestan más a la ambigüedad, por ejemplo, el inglés o el italiano. Would you like to take me to my planet tomorrow morning? ¿Quién va por placer al aeropuerto a las 6 de la mañana? ¿O ti dispiacerebbe far la cena esta sera? Es evidente que no siento un arrebato de entusiasmo si, al llegar a casa después del trabajo, todavía tengo que meterme a cocinar. Son ejemplos clásicos. Ya sé, la respuesta correcta debería referirse por separado a los dos planos de comunicación y decir, por ejemplo, no, ir al aeropuerto en sí no me atrae en absoluto. Pero por complacerte lo haré con gusto a estas horas. Usted seguramente ya sospecha la importancia que tiene este modelo de comunicación para nuestro propósito. Pues, incluso en el caso de que uno consiga responder en la forma indicada, y quien se expresa de un modo tan amanerado, el otro puede convertir la situación declarando que solo querrá aceptar el favor, si el primero está dispuesto a llevarle al aeropuerto, también con gusto. Y por muchos rodeos que este dé al asunto, no se saldrá del embrollo de plano objetivo y de relación. Al final de este debate infructuoso estarán rabiando uno contra el otro. Como usted ve, la receta es relativamente sencilla una vez se ha captado la diferencia entre estos dos planos de comunicación y uno está en condiciones de enmarañarlos, no por equivocación, sino adrede. Uno de los ejemplos más edificantes que conozco es la confusión, que sirve de título del capítulo, entre ajo y amor. La razón de que estas confusiones resulten fáciles incluso a los principiantes, está en la dificultad que conllevan las afirmaciones en el plano de la relación. Sobre objetos, incluido el ajo, es relativamente fácil hablar, pero sobre el amor, pruébelo usted solo una vez con seriedad. Tan cierto como un chiste pierde toda su gracia si se explica, también el discursar sobre las formas de relación humana aparentemente más normales lleva casi inevitablemente a problemas de siempre mayor tamaño. Como hora más adecuada para tales coloquios se recomienda ya entrada la noche. A las 3 de la madrugada, aquel tema, a primera vista tan simple, se ha desfigurado hasta convertirse en irreconocible y los dos interlocutores ya han agotado su paciencia. Luego, es imposible que concilien el sueño. Como perfeccionamiento de esta técnica se ofrece una especie determinada de preguntas y una categoría especial de exigencias. Un ejemplo deslumbrante de lo primero sería, ¿por qué estás enfadado conmigo? Cuando el interpelado no tiene la menor idea de estar enfadado con el preguntador ni con nadie. Pero la pregunta supone que el preguntador está mejor informado que el preguntado sobre lo que este último trama en su cabeza y que la respuesta pero, si no estoy enfadado contigo es simplemente mentira. Esta técnica también se conoce con los nombres de leer los pensamientos o clarividencia y es tan eficaz porque permite discutir sobre el humor que tiene uno y sus efectos hasta el día del juicio final, y porque decirle a uno que tiene unos pensamientos negativos pone rápidamente al rojo vivo a la mayoría de los mortales. El otro truco consiste en hacer reproches al otro con tanta violencia como ambigüedad. Si éste pretende no saber qué quiere usted decir, entonces puede usted cerrar el caso herméticamente dando esta pista adicional. Si no fueses como eres, no tendrías necesidad de preguntarme. El hecho de que ni siquiera sepas de qué te hablo, muestra a las claras qué mentalidad tienes, ya que hablamos de mentalidad. En el trato con los llamados enfermos mentales, ya hace tiempo que se aplica este método con gran éxito. En los casos contadísimos en los que el afectado se atreve a exigir sin ambajes que le den información clara sobre en qué consiste su locura a juicio de los otros, la pregunta se puede tergiversar como un nuevo argumento a favor de su demencia. Si no estuvieses loco, sabrías qué queremos decir. La genialidad de una respuesta como esta causa asombro al laico y admiración al especialista. El mismo intento de poner las cosas en claro, en un santiamén, se interpreta en sentido contrario. Es decir, el otro es tenido por loco, si calla y admite la afirmación de relación. Nosotros somos normales, tú eres loco. Y también es tenido por loco, si pregunta. Después de esta incursión fracasada al entorno humano, a uno no le queda más que arrancarse los cabellos de pura rabia o sumirse de nuevo en el silencio. Pero así no hace más que confirmar que está loco de remate y que los otros tenían razón. Lewis Carroll ya describió muy bien este mecanismo en Alicia a través del espejo. La reina negra y la reina blanca acusan a Alicia de querer negar algo y lo atribuyen a su estado mental. Pero esto no querrá decir, empezó Alicia. La reina negra la interrumpió. Aquí está precisamente lo triste. Tendría que querer decir. De lo contrario, ¿para qué crees que un niño tiene que ser bueno, si no significa nada? Hasta un chiste significa algo. Una niña es algo más que un chiste, al menos así lo espero. Esto no lo podrías discutir, ni que utilizaras las dos manos para ello. Para discutir, no utilizo las manos, objetó Alicia. Nadie lo afirma, dijo la reina negra. Solo he dicho que no lo podrías, si las utilizaras. Está en un estado, dijo la reina blanca, de tener ganas de discutir algo, pero no sabe exactamente qué. Un carácter malicioso, perverso, observó la reina negra. Y a continuación se hizo un silencio largo, embarazoso. 1. En los establecimientos que se consideran competentes para el tratamiento de estos estados, se da oportunidad de aplicar esta técnica con éxito.
Se propone a elección del llamado paciente que decida según su criterio si quiere o no tomar parte en sesiones de grupo. Si dice, gracias, no, se le pide con aire altruista y serio que dé sus razones. Lo que diga es bastante indiferente, pues en todo caso será una manifestación de su resistencia y, por tanto, patológico. En definitiva, la participación en la terapia de grupos es la única alternativa viable, pero debe guardarse mucho de dar a entender que no tuvo más remedio que aceptar, pues ver de este modo su propia situación significaría una nueva resistencia y falta de juicio. Así pues, tiene que querer participar espontáneamente, y, a su vez, con su participación, admite estar enfermo y necesitado de terapia. En los grandes sistemas sociales con carácter de manicomios, este método es conocido bajo el nombre irrespetuoso y reaccionario de lavado de cerebro. Estas indicaciones ya se salen del marco modesto de nuestro tratado, por ello, volvamos al tema. Un factor eficaz de interferencia en las relaciones consiste en dar al otro solo dos posibilidades de elección, y, tan pronto como se ha decidido por una, culparle de no haber escogido la otra. En la ciencia de la comunicación, este mecanismo es conocido con el nombre de ilusión de las alternativas y su esquema fundamental simple es: si hace A, debería haber hecho B, y si hace B, debería haber hecho A. Un ejemplo muy claro de ello está en los consejos ya citado de Dan Greenburg a las madres judías, 5, pac. 16. Sobre este concepto véase también la nota de la página 25. Regale a su hijo Marvin 2 camisas de deporte. Cuando por primera vez se ponga una de las dos, mírele con tristeza y dígale, ¿no te gusta la otra? Hay que decir que la mayoría de los adolescentes son especialistas por naturaleza en esta materia y consiguen sin esfuerzo volver la tortilla. En la zona indefinida entre la infancia y la edad adulta, es pan comido para ellos conseguir que sus padres les reconozcan la libertad que es propia de los más adultos. En cambio, si se trata de obligaciones, siempre pueden valerse del pretexto de ser para ello demasiado jóvenes. Si entonces el padre o la madre rechinando los dientes dicen que mejor hubiera sido no tener más hijos, fácilmente se les puede acusar de ser unos padres desnaturalizados. En cierta manera, esto recuerda la canción deliciosa del cabaretista vienés, Gerard Roner, sobre el motorista imberbe y rebelde. La verdad es que no tengo la menor idea de a dónde voy, pero, en cambio, llegaré más pronto. Psiquiatras y psicólogos no saben explicar por qué todos tendemos a caer en la trampa del mecanismo de las alternativas, cuando, en general, no tenemos problema en rechazar una u otra alternativa individualmente, esto es, cuando nos las presentan por separado. Hay que aprender a aprovechar este hecho de la experiencia, si uno quiere dedicarse a complicar las relaciones. He aquí unos ejercicios sencillos para principiantes. 1. Pida usted a alguien que le haga un favor. Tan pronto como se disponga a hacerlo, pídale rápidamente que haga algo distinto. Como no podrá hacer las dos cosas a la vez, sino una después de la otra, la victoria ya es de usted. Si quiere llevar a cabo la primera que ha empezado, usted puede quejarse de que deja sin atender la segunda, y al revés. Si se enfada por ello, puede usted expresarle su disgusto de que últimamente esté de tan mal humor. 2. Diga o haga usted algo que tanto pueda tomarse en serio como en broma. Después inculpe al otro, según cómo haya reaccionado, de tomarse en broma las cosas serias o de no tener ningún sentido por el humor. 3. Pida usted a su consorte que lea esta página advirtiéndole que en ella se describe exactamente la actitud que adopta respecto a usted. En el caso poco probable de que le dé la razón, habrá confesado una vez para siempre sus manipulaciones en la relación con usted. En el caso mucho más probable de que rechace su afirmación, usted también habrá ganado. Es decir, puede demostrarle usted que, con su rechazo, precisamente lo ha hecho otra vez, diciéndole, por ejemplo, si acepto tus manipulaciones sin decir nada, me manipulas todavía más. Sí, como ahora, te llamo la atención, me manipulas afirmando que no me manipulas. Esto no son más que unos ejemplos fáciles. Los aspirantes a la vida desdichada que estén realmente dotados, pueden llevar adelante esta técnica hasta intrincadas distinciones bizantinas, de modo que, al final, el consorte llegue a preguntarse con seriedad si no será verdad que realmente ha perdido el tino. En todo caso, acabará por darle vueltas la cabeza. Con esta práctica no solo se demuestra la propia honradez y cordura, sino también uno se procura el mismísimo cuerno de la abundancia lleno de desdichas. También resulta útil exigir una serie de aseveraciones graduales de manera que tan pronto se ha afirmado una, se pone en duda en el grado máximo superior. En el libro ya citado de Lane Knotts, 9, se encuentran ejemplos magistrales de ello. Aquí, la palabra realmente desempeña un papel decisivo. El siguiente ejemplo está tomado de él. ¿Me quieres? Sí, realmente. Sí, realmente, pero realmente. Lo que sigue después, seguramente ya son ruidos de la jungla. Y ya que estamos con Line, es recomendable mencionar otra táctica. Dicha y felicidad, como ya dije en la introducción, son difíciles de definir positivamente, si es que ello es posible. Pero ello no ha impedido a ningún dechado de virtud de atribuir a la felicidad un significado negativo. Como es sabido, el lema no oficial del puritanismo dice:
Puedes hacer lo que quieras, mientras no te agrade algo diferente, pero no tanto, lo expresaba uno de los participantes en el debate televisivo, que también hemos citado en la introducción. Creo que no está permitido hablar de felicidad en la situación actual del mundo. 11, pac. 12. El participante no dice en qué época de la historia la situación actual del mundo no fue o no será también una situación actual. Admito que a uno le pese alegrarse de un vaso de agua fresca, cuando al mismo tiempo, por ejemplo, en Beirut Occidental, 500.000 de inocentes de la población civil se mueren de sed. Pero incluso si algún día sonase un estallido de felicidad en todo el mundo, el pesimista virtuoso todavía distaría mucho de perder los ánimos. Siempre tiene la posibilidad de echar mano de la receta de Lain recriminando al consorte que se alegra inocentemente. ¿Cómo puede esto divertirte, cuando Cristo murió por ti en la cruz? ¿Acaso él estaba divirtiéndose? 9, pac. 2. El resto es un silencio perplejo.